¿Puedes hacer el chat, Sí. Diego? Entrevista con Diego. Lo has hecho muy profesional. No es mi primera claqueta. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Qué pregunta tan difícil de contestar. El cine me permite reflexionar sobre la vida y me permite estar en la vida con un cierto imán, digamos, digamos que me permite o me obliga a vivir la realidad, la vida con una cierta perspectiva, con un cierto filtro, con el cual siento que estoy pues más abierto, más poroso a lo que me rodea. Y después el cine me obliga a reconstruir esa realidad que se ha podido ir filtrando y es un proceso que me interesa mucho y que me aporta mucho en mi vida. Me acuerdo una frase que citaba Paul Auster como con la razón por la que él escribía. También decía que, o sea, citaba a un amigo suyo, yonki, que decía respecto a la droga algo que él decía respecto a la escritura. No es que me sienta muy bien escribiendo o no es que me sienta muy bien haciendo películas, pero si no las hago me siento mal. Entonces siempre necesito tener esa cierta perspectiva. Es un poco como un motor vital, en cierta manera. Porque tú estudias filología inglesa. Francesa. ¿Escribes libros? Sí. Luego cortos. Sí. Luego largos. Sí. Todo de una forma como esto lo puedo hacer yo y lo hago. Casi sin necesidad de ayuda de fuera o a tu aire. Sí. Me gusta mucho ese recorrido. Sí. Siempre, por mi forma de ser, quizás siempre he sido bastante autodidacta. No porque no haya mucha gente interesante de la que aprender, sino porque me cuesta, a lo mejor a veces me costaba, sobre todo recuerdo los años de estudiante, ¿no? Como centrar la atención. Sin embargo, cuando yo me pongo a hacer algo y está en mis manos, pues ahí sí soy capaz de construir cosas. Y sí que es verdad que mi primera llamada, digamos, fue la de la literatura. Ahí con 14, 15 años empecé a escribir, a publicar algún texto por ahí en revistas y bueno, acabé publicando un par de libros. Y en paralelo fue apareciendo y agrandándose cada vez más como una necesidad en la escritura ya estaban muy presentes las imágenes, pero en paralelo fue creciendo una necesidad de sacar esas imágenes en forma de imágenes, ¿no? Y ya no en forma literaria. Entonces esa necesidad fue creciendo hasta que, bueno, pues se condensó en las primeras películas y nunca cesó, ¿no? Entonces es un poco ese proceso de sentir una necesidad que va creciendo y que tienes que sacar de alguna manera y pues si no, pues sí, como tú dices, ¿no? Y, bueno, pues creo que voy a hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? Y ese proceso de error, aprendizaje y bueno. Voy a leer una cosa que viene en el dossier que me ha resultado como capital a la hora de plantearse tu película, ¿no? Notas sobre un verano. De hecho, el título es fantástico, me encanta. Es una frase como muy lapidaria, pero creo que estamos todos como ahí, ¿no? No sé, por ejemplo, una generación sin hijos, con miedo al compromiso, una generación que duda en culpar a las circunstancias, ya que tampoco sabría qué hacer si estas fueran distintas. Wow. Sí, es algo que... Vámonos a dormir, pero para eternamente. Sí. Sí,
O sea, es algo a lo que quiero hacer frente en la película, pero sin grandilocuencia, ¿no? Porque al final creo que por lo general las vidas se viven y por lo general no pasa nada y se viven sin grandilocuencia, pero es verdad que es algo que está ahí, ¿no? O sea, mi generación, la de los un poco mayores que yo, un poco más jóvenes que yo, accedió al mercado de trabajo en medio de la precariedad, con la primera crisis de 2008-2009. Crisis que, bueno, al final por uno o por otro se sigue alargando, aparecen nuevas fases, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, eso hace que la vida adulta se desarrolle en unas circunstancias adversas. Pero también mis personajes se saben en parte víctimas de esas circunstancias, en parte también víctimas de sí mismos, de sus dudas, de su poca capacidad de decisión y de ejecución, de no saber muy bien exactamente lo que quieren y bueno, pues están esas circunstancias a las que siempre se les puede echar la culpa, pero ellos son conscientes también de que también hay algo suyo personal de sé que toca o en teoría toca algún cambio, toca algún avance, pero no sé qué cambio, no sé qué avance y no sé por dónde tirar. Gracias. No te preocupes. Cógelo tranquilamente. Vale, muchas gracias. Lo cortaré. Vale, Tú puedes ir tomando puedo un café tomar, ¿no? tranquilamente, Vale. por supuesto. Porque si quiero que sean conversaciones, la naturalidad. Claro. Además, el ruido de fondo no molesta. Vale, genial. Cortar con el Premiere. Claro. Sí, eso ahora Sí. es consciente. Y luego siempre queda algo. Siempre queda algo, pero no molesta. Pero no, se te escuchará bien. Vale, genial. De hecho, quizás no lo corto esto. Ya. No, pero bueno, lo cortaré y tal. Bueno, como veas. No te sientas obligado. Es tu película. Yo estoy. Ahora estamos en mi película, ¿no? Exacto, sí. ¿Sientes que hay como una especie de... Es que yo no he visto tus cortos ni tus dos primeros largos, pero no sé, siento que hay una especie de salto cualitativo en esta película, porque va a ir a Rotterdam. Ha estado en Rotterdam, sí. Wow, es un festivalazo increíble. Solo por las pelis que han ido. Sí. Y luego va a tener una distribución nacional muy potente con Susei Films. O sea, ¿sientes eso? Cuando la estabas filmando no había nada de eso. No había nada. Era un paso más en las cosas que te interesaban, ¿no? Sí, era un proyecto exactamente igual que los otros, o sea, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno, pues en el sentido de que como los anteriores había surgido de la necesidad, me había acompañado mucho tiempo, ya mucho tiempo con él en mente intentando levantarlo. Y en el sentido, bueno, malo hasta cierto punto de que, bueno, pues una vez más, obligado por las circunstancias, estaba yo solo al frente de la producción y, bueno, con los recursos justos y demás. Entonces, bueno, era un proyecto más. Sí que es verdad que quizás rodando, pues ya, bueno, antes de rodar, cuando estábamos preparando, no sé, como que sentíamos que todo iba bien y rodando todo fue muy fácil, muy especial. No quiero decir con esto que creyéramos que estábamos haciendo algo súper importante, pero bueno, cuando tienes un buen sentimiento hacia algo, entonces, bueno, pues todo lo que está llegando, Rotterdam, ahora la distribución que va a llevar Susei, pues son cosas inesperadas y no era algo con lo que contáramos ni muchísimo menos, pero bueno, sí que es como una continuación de un muy buen sentimiento que nos nació ya en la preparación del rodaje y sobre todo en el rodaje. Esto que se dice mucho en los deportistas, buenas sensaciones, ¿no? Sí, exacto, arrancamos con buenas sensaciones y después cuando... Me acuerdo cuando la selección de Rotterdam, que se lo dije a uno de los actores, me dijo, eso es porque la hicimos con amor. Entonces, bueno, sí, había algo ahí como muy bonito en el ambiente desde el principio que creo que bueno, que algo habrá tenido que ver en que la película
haya salido bien y en que esté funcionando bastante bien. La idea era hacer un retrato sobre una mujer que vuelve a sus orígenes, en cierta manera, como vuelve del exilio, casi. Sí, bueno, vuelve del exilio. Y sobre todo en verano porque es esa estación que nos creemos ser otras personas, porque tenemos tiempo libre, tenemos dinero o no, o porque, no sé, o tenemos las preocupaciones cotidianas que nos agobian tanto. Y soñamos y deseamos tantas cosas y nos ilusionamos tanto para luego volver a septiembre. Y es como, se acaba el espejismo, se acaba el sueño y vuelve la realidad, que más bien se parece a una pesadilla que una realidad. Sí. O sea, era la idea esa, verano, una mujer, vamos a retratarla. Sí. Y sobre todo a mí me gusta mucho en tu peli que no se dan explicaciones, no se juzga a nadie. Suceden cosas, cada espectador opinará, pero la película no juzga. La película muestra, retrata y ya está. Sí, me interesaba mucho dos de las cosas que acabas de mencionar. Por una parte, el retrato. Me gustan mucho los retratos y envidio mucho, en cierta manera, a los fotógrafos y a los pintores, porque son, sobre todo quizás a los fotógrafos, ¿no? Porque tienen esa capacidad y esa suerte de pararse un momento, y a mí me interesan mucho esos momentos, solo que sí que es verdad que, bueno, no me podría dedicar a la foto porque no tengo talento fotográfico, pero además, si me dedicara, echaría un poco en falta qué pasa antes y después de ese gesto, ¿no? tan interesante que me muestras. Entonces sí que había un poco esa idea del retrato, y sí que retrato de una mujer en su primera parte de la treintena, y sí que también siempre tuve esta idea de que el verano es una estación distinta, ¿no? Donde, pues eso, ¿no? Nos permitimos a nosotros mismos muchas licencias que no nos permitiríamos, o sea, cosas que, tonterías, ¿no? Como yo que sé, cambiarte en medio de la calle, que en agosto lo haces sin problemas, todo el mundo lo hace, te despelotas, te quedas en tu coche ahí medio desnudo mientras te cambias el bañador o lo que sea. Exacto. Mientras que si vieras esa misma acción en octubre te escandalizarías, ¿no? Te parecería una locura. Las playas son solo para el verano. Exacto. Y entonces sí que había esta idea de que me gustaba que la realidad de Marta flotara por encima de la película, pero que nosotros accediéramos a un momento más bien de irrealidad, ¿no? Que sí que está encuadrado en una realidad, que la peli arranca con su realidad de Madrid, de su vida allí, su vida profesional, y acaba un poco con lo mismo, pero lo que está en el medio es un poco ese intento de escapar, ¿no? Que todos tenemos o tuvimos algún momento en algo. O sea, si alguien cree que puede escapar, suele creerlo en los meses de julio y agosto, ¿no? Me gusta esto que acabas de decir. ¿Alguien cree que puede escapar? En enero es mucho más raro que te pares a plantearte una fuga. Te comentaba antes de empezar la entrevista que me viene a la cabeza Eric Rohmer, pero no solamente porque Rohmer habla siempre mucho de las vacaciones en sus películas y de las relaciones sentimentales, pero también hay ese pozo de realidad, de la cotidianidad, del trabajo. En las películas de Rohmer se habla mucho de trabajo, de lo difícil que es conseguir un buen trabajo, de las dificultades que tienen para llegar a fin de mes y tal. Y en tu película está también eso. Yo ayer viendo la película y ahora viniendo en el tren pensaba, es como el contraplano de La Virgen de Agosto de Jonás Trueba. Porque la chica se queda en Madrid y la tuya se va, pero tiene las mismas historias. Sí, es verdad. O sea, de hecho, las dos están en sitios muy conocidos para ellas, pero sienten el mismo vacío interior, la misma... Son como una especie de islas. Sí. Y sobre todo, me gusta a mí que eso, ¿no? Que ninguna juzga y solamente hace un retrato, pero un retrato casi de los tiempos muertos de las vidas. Sí. La gente a veces relaciona la actividad con hacer muchas cosas. Y a veces la actividad es también detenerse y pensar qué estoy haciendo con mi vida, si este trabajo, si esta pareja o tal, ¿no? Sí, a mí me gusta un poco este concepto de islas a la deriva de Hemingway, ¿no?
creo que igual el resto del ¿Esto año... lo decías Hemingway? Sí. Vale. Gracias, Diego. Sí, creo que el resto del año somos más bien penínsulas, ¿no? Donde estamos ahí aislados, pero siempre hay puntos de unión, tu trabajo, tu vida, tus relaciones sociales. Y de repente en verano somos más islas, que vamos a la deriva, que a veces chocamos, a veces nos juntamos, ¿no? En archipiélago. Y respecto a lo que dices de Romer, que es, claro, bueno, es un cineasta, vamos, uno de mis cineastas de referencia, sí que es verdad que no me había parado a pensarlo, pero me interesa mucho su forma también de mostrar el trabajo, porque es una forma... Nadie... Me acuerdo que Romer decía con mucho orgullo que hubo alguna revista o algún periódico comunista francés en el que, frente a otros cineastas mucho más abiertamente políticos, como Godard, por ejemplo, pero alguna reseña había destacado como que Romer reflejaba muy bien también como la condición obrera, porque la refleja de una forma quizás menos evidente, menos en primer plano, pero siempre está ahí la preocupación, ¿no? Del trabajo, siempre muestra gente, como tú dices, trabajando o hablando del trabajo o hablando del futuro, de las condiciones. O sea, un cineasta que en apariencia no es tan político, pero que en el fondo sí que lo es, ¿no? Y a mí me interesa también eso en mis películas, ¿no? Que aparezca la política, aunque no sea de una forma explícita, pero que siempre está ahí, ¿no? El mundo, o sea, que sea una película política en ese sentido. ¿Cómo te planteas? Porque tú hablas de que es una película de guerrilla, y cuando me refiero a guerrilla es una película hecha con lo mínimo, pero después la estás viendo y no tienes esa sensación, porque hay un plano, unas secuencias pensadas, el punto de vista de ella, no sé, como cuando está en Gijón, el chico, que no vamos a desvelar mucho más, todo este lenguaje narrativo que hay antes de esos encuentros. La película empieza en una piscina, el agua es fundamental en esa isla que quieres. De hecho, parece que se va a Gijón, pero parece que Gijón es una isla también. Ya, también. El primer encuentro con este chico es bajo el agua, también hay agua. El agua es un factor súper importante en la película y lo muestras desde el primer momento. Es una película muy pensada, cada plano, cada mirada, hacia dónde tienen que mirar. No, la cámara nos coge de aquí, pero ellos están mirando hacia su izquierda. O sea, sí. Yo no he visto en el resultado final esa precariedad. Ya. No la he visto. Sí, no es una película hecha con los medios justos, pero no significa que haya habido precariedad, porque interpreto que la precariedad es cuando tienes menos de lo que necesitas. Y yo en mi caso, justo, ¿no? Claro, yo en mi caso tengo poco, pero es lo que necesito, ¿no? Porque también por mi forma de trabajar, que al final no deja de ser un reflejo de tu forma de ser, funciona mejor en entornos contenidos, y siento que cuanta más gente hay por ahí, más también se disipa la concentración, en primer lugar la mía. Entonces, bueno, pues eso, es una película hecha con los medios justos, los que necesitaba. Y por otra parte, la otra parte de la pregunta, el tema del agua, es... de hecho, aunque no se vea el agua, siempre es un rumor que sí, está por ahí. Entra incluso cuando por ejemplo está Marta en su habitación en Gijón, siempre hay sonido ambiente del mar, de gaviotas. Continuamente en las rocas. Sí, es un elemento, el agua, que Madrid no tiene agua. Claro, en primer lugar es un elemento distintivo, ¿no? De su vida normal. Es un elemento que ayuda a esta idea de, pues eso, ¿no? De las islas, de la deriva, del fluir, y es un elemento que, como todos los elementos, puede significar libertad, disfrute, como ocurre en algunas secuencias, en otros constricción, más angustia, como es el primer plano de la película, ¿no? Que es agua, pero es agua estancada y es ella muy metida en ella. Es un elemento que te permite, que también puede ser como bastante reflejo, ¿no? de los estados anímicos de los protagonistas. Es que voy a leer el nombre de los protagonistas, porque yo solamente conocía a uno de ellos, ahora te diré por qué. Katia Borlado hace de Marta, Antonia Araque de Leo, Álvaro Quintana de Pablo,
Rocío Suárez de Elena. Álvaro Quintana lo conocía de la serie Acacias, Sí. que me enganché mucho a esa serie. Supongo que era por el ambiente, cuando la situación histórica de la zona. ¿Ya los conocías? ¿Por qué los coges? No, bueno, solo con, bueno, lo de... Yo no pienso en otros actores, solo Ya, puedo pensar en esto. ya, yo también. Yo creo que es porque están bien dirigidos y sus personajes están bien, como decía aquello, ¿no? Aquello que lo decía Truffaut mucho. Tienes que hacer un personaje que se parezca a ti, pero que le ocurran cosas en las que tú, el espectador, deba opinar. Claro, eso está muy bien. O sea, y sobre todo, y le preguntaban, ¿cuándo sabe usted que es un personaje que no es plano? Dice, porque es complejo. Porque dice, siente blanco y hace negro. Claro. Porque dice que está enamorado de este señor, pero va con otro señor también. Claro. Entonces, ahí está, es cuando interactúa con el personaje, con el espectador. Claro. ¿No? ¿Por qué estos y no otros? La verdad es que, como tú, no me puedo imaginar la película con otros actores. Me siento muy afortunado y creo que si la película funciona es porque funcionan ellos, vamos, no hay ninguna duda. La única a la que conocía y que sí que, bueno, más o menos yo creo que ya tenía un poco en mente, no es Marta la protagonista, sino Elena, su amiga, porque a la actriz Rocío ya la conocía de hace muchos años y, bueno, sí que un poco la tenía en mente y a través de ella, de un par de cortos que vi, descubrí a Antonio, que hace el papel de Leo, el novio de Marta en la película. El madrileño. El madrileño, que lo vi en un par de cortos con Rocío y me gustó mucho. Pero a mis otros dos actores, que claro, son fundamentales, en especial Marta, bueno, Katia Borlado, que hace el papel de Marta, la descubrí un poco por casualidad. Curioso, ¿eh? Sí, en uno de los que trabaja en producción conmigo tenía por ahí como una carpeta con muchos actores y yo estaba buscando y ya estaba bastante avanzada la producción y seguía sin tener protagonista y vi a Katia y algo me llamó la atención en ella y le pedí que concertara una cita con ella y fuimos a tomar un café, o sea, no hicimos casting ni nada y yo marché de ese café, o sea, no le dije que el papel era suyo, pero yo marché de ahí como bastante convencido de que ella era Marta. No había visto nada de ella, lo que tomé fue un café como lo puedes tomar con cualquier persona, pero había algo ahí y en efecto, pues así fue, ¿no? Y seguíamos buscando actor, pero yo estaba empeñado en que fuera asturiano, pero me estaba costando y como no éramos capaces, pues al final abrimos a Madrid y bueno, pues a través de ella dimos con Álvaro Quintana, que hace el papel de asturiano y no hubo ningún problema, claro, y era algo porque para mí era como muy importante que se notara que el personaje era asturiano. Entonces, bueno, tenía ahí un poco de miedo con ese tema y, bueno, al final salió muy bien la jugada. A veces hacer una película es también un estado de ánimo, ¿no? Estás ahí metido y solo con tomar el café ya sabías, ya sentiste que... Y además no podías explicarlo racionalmente. Yo creo que es una de las cosas bonitas de la vida, ¿no? Y de poder hacer algo creativo, ¿no? Sí. Que lo sientes y lo tienes que hacer. Sí, además confío confío mucho en la naturalidad y obviamente no todo pueden hacer en la naturalidad, pero llevaba unas semanas haciendo casting, no es que hubiera 100 personas ni mucho menos, pero bueno, ya buscando y no era capaz, no daba y luego pues eso, apareció Katia y bueno, pues fue como muy natural su incorporación y para ella también y bueno, enseguida nos entendimos, enseguida ella entendió a Marta, entendió la película, con todos los actores fue bastante parecido, conseguimos como construir bastante bien el mundo de la peli y por eso creo también que funciona, ¿no? Por el talento de los actores y por lo bien que entendimos todos el mundo de la peli. ¿Y cómo trabajas con ellos? ¿Hay muchos ensayos? ¿Hay muchas tomas? Porque a mí, viendo la película, es que
yo podría, no sé, tienes la sensación de estar paseando con ellos. Y eso, ¿no? O sea, tienes la sensación de ser un personaje más. Y eso es por la naturalidad, la cercanía y sobre todo la intimidad de la película. Sí. No tengo un... Es algo como muy asturiano, sí, pero a la vez muy universal, sí, ¿sabes? O sea, que eso me gusta en el cine. Bueno. No tengo una fórmula, digamos, ¿no? para el trabajo con los actores. Ojalá la tuviera. Tengo mis métodos, mis distintos métodos que voy probando, mis aproximaciones y bueno, con ellos me apetecía probar a ensayar muy poco, tampoco que no ensayamos. No me digas. No ensayamos, ¿Diego? sí. No nada. Me lo puedo creer. No, nada. Pues ahí, nada. Hostia. Nada. Es más, bueno, te desvelaré que Katia y Antonio, el que hace de, o sea, Marta y Leo, los novios, se conocieron, a ver, habíamos hablado bastante por WhatsApp y tal, pero en persona se conocieron el primer día que rodaron juntos. O sea que, y aún así fuimos capaces de construir ahí. Pero fíjate tú que yo creo que le va muy bien a la película. Sí, sí, también procuré que no sea una cosa pensada, yo creo que habéis, los astros sí, para que también hay un factor de suerte, de coincidencia. También procuré que no se hiciera mucho alguien, entonces bueno, las escenas que eran más complejas sí que les permití un poco más de trabajo, de diálogos y tal, y en las que no eran complejas pues nada de trabajo y les dejaba total libertad. Entonces bueno, hay escenas que son hay diálogos que son exactamente los del guión, otros que son versiones de los actores del guión y hay otros que son diálogos completamente de los actores. Hay algunas escenas improvisadas que les dejé a ellos total libertad y quedaron bastante bien y pues está en la peli. ¿La puedes hacer el chat? Sí, segunda parte de la entrevista. ¿Cómo es presentar una película en Rotterdam? ¿Cómo es la interacción con el público? ¿Qué sentiste? No sé, es que debe ser una pasada. Sí, para mí la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Nunca había estado con una película mía en un festival tan grande y además en la sección internacional, competitiva. Fue muy especial la selección, fue muy buena la repercusión que tuvo, ¿no? Para dar a conocer la película. Y luego lo que es la experiencia en sí para mí fue súper positiva porque, bueno, pues un festival muy grande, pero a la vez con un trato muy cercano con el público, las salas enormes pero estaban llenas, o sea, la sensación de un público bastante cinéfilo y tuvo muy buena respuesta. Los diálogos con el público se alargaron bastante, se quedaron preguntas sin responder por cuestiones de tiempo, o sea que bueno, fue bastante intenso y fue muy, muy interesante y para mí inolvidable. ¿Y con qué películas, libros, no hablemos de libros, con qué películas te gustaría, o con qué autores te gustaría que Notas sobre un verano se relacionase? Hemos hablado de Robert, de Jonás, Trueba, ya, no sé, puestos aquí a imaginar y soñar un poco. Me da mucho pudor, sí, la verdad, relacionar, o sea, yo te puedo decir dónde me siento yo muy bien, ¿no? Viviendo, pero no que pretenda yo que se me asocie con él. O sea, todos los... También pretender no es una cosa peyorativa. Ya, no, lo sé, pero... Hay personas que lo piensan, pero yo nunca... No. Yo siempre digo, hostia, por ejemplo, yo estoy a guión, ¿no? Y he escrito algunos guiones y siempre digo, me encantaría que esto se partiera... Ya, ¿sabes? No, está bien, lo que pasa que lo veo un poco... quimérico, ¿no? Claro. Y a veces hasta peligroso, o sea, quiero decir, mi idea sobre esto es que yo tengo mis maestros a los cuales admiro, idolatro, los cuales he visto y revisto y estudiado y mi esperanza es haber absorbido algo de ellos y que algo se me haya... No sé, haber aprendido algo y que a la hora de enfrentar mis rodajes, mis montajes, mis guiones, a la hora de enfrentar mis pelis, tener algo de ellos. Pero
pero eso lo veo un poco quimérico, porque claro, si fuera todo tan fácil como ver todas las películas de Bresson y decir, ¿cómo haría esto Bresson? Y hacerlo. Creo que la parte peligrosa que te digo es que a veces se cae un poco en la imitación y claro, a ellos les quedaba muy bien por ser maestros, pero a ti que no lo eres igual no te queda tan bien. Pero bueno, por citar a algunos cineastas, todos los cineastas que me interesan están unidos, más allá de, bueno, de saber poner la cámara en su sitio y dejarla al tiempo adecuado, que eso es muy importante, ¿no? En cuanto al lenguaje, difícil, ¿no? Es lo más... Bueno, no, para mí es mucho más difícil la otra parte, que es poner algo interesante delante de esa cámara, ¿no? Porque una vez que crees que es algo interesante, el resto ya no es tan difícil. Claro, exacto. Entonces, bueno, pues esos cineastas como Romer que mencionas, o John Ford, o Howard Hawks, o Rossellini, para mí es muy importante Rossellini, Kiarostami. Tienes también John Ford una serie de películas sobre islas, una casa sí, de la isla, también. De estas que hizo en los años 30 sí. al principio. Sí, que no son mis... Que son como películas así muy como pequeñas, ¿no? Sí. Pequeñas comparadas con los westerns, o con Uvas de la Ira, o El hombre tranquilo, ¿no? Películas de pocos personajes. Sí. Y así tienen el rollo de fantasía, de romanticismo. Sí. Nunca me había parado a pensar que... Porque en realidad sí que, bueno, siendo todas ellas gloriosas, quizás no son... Aunque en mis películas hay poca épica, lo que más me gusta de Ford es algo que sí que me gustaría tener, que es el gesto humano dentro de esa épica, que en mi caso la épica es de vez en cuando abrir el plano. Y claro, para mí la grandeza de Ford, o una de ellas, es esa, ¿no? Como el gesto humano ocupa el centro del plano, incluso a pesar de que su tamaño respecto al Monument Valley se quede en nada, ¿no? Y bueno, pues esos cineastas que tienen al ser humano, el comportamiento humano en el centro de su interés, pues son un poco los que me han curtido a mí, y luego Chantal Akerman o Marguerite Duras, pues bueno, han afirmado un poco ese interés por lo humano y esa exigencia, ¿no? Que también me quiero hacer respecto al lenguaje, porque bueno, al final es lo único que tienes y debes, no sé, de respetarlo e intentar sacar lo mejor de él. No puedo dejar de preguntar sobre la música, sobre esa música ausente. Uh-huh. Pero es una peli llena de música. Sí. Y me gusta que, como decía Buñuel, ¿no? Que él siempre creía que el poner música añadida era una cosa muy rara en el cine, que por eso siempre que se escuchaba música es que alguien ponía un disco o en un bar alguien cantaba y tal. Aquí hay un montón de música en tu película, un montón, sí. Pero no hay una música añadida. Yeah. Y esto me gusta, porque hay en momentos donde sí que hay directores que sí que ponen esa música, pero tú no, tú dices, espectador, decide tú. Sí, decide tú qué música te ponemos. Sí, o si hay que ponerle música. Sí. La música está muy presente en mi vida, muy presente, y para mí es súper importante y es muy agradable encontrársela en las películas, y a mí me gusta mucho usarla en las mías, pero es verdad que es como un principio que tengo desde que empecé a hacer películas, y es que no me veo haciendo las otras, o sea, ni me apetece, ni lo veo necesario, no les veo no veo el lugar de la música extradiegética en mis películas. Con la homodiegética sí que convivo muy bien, me gusta mucho pensarla y usarla para puntualizar momentos en la película, hacer momentos distintos, momentos musicales, no para subrayar cosas, dramatizar en escenas, cosa que veo totalmente legítima, pero que no es para mí. Ok, ahora para terminar quiero que me recomiendes una película que hayas visto no hace mucho y que haya encantado. Bueno, pues además creo que está aquí en el DA, Bowling Saturn, de Patricia Mazuy. Es muy buena, sí. Es una peli del año pasado y es un lenguaje, es un thriller con toques un poco oscuros, macabros, pero tiene un lenguaje, una potencia, y o sea, es una directora en plenas facultades y en pleno uso de las mismas.
placer hablar contigo de tu maravillosa película y yo siempre digo gracias. hasta la próxima película. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Susi.